Bueno, vamos a comenzar. Muy bienvenidos a todos, a todas, al webinar Inteligencia Artificial y Aprendizaje, cómo aprovechar el potencial de esta nueva tecnología. Un webinar que queremos hacer para explorar un poco más de la temática de inteligencia artificial, si bien todos sabemos más bien que desde que se lanzó el año pasado ChatGPT en noviembre, ha revolucionado en cómo nosotros entendemos la inteligencia artificial y cómo la podemos aprovechar en diferentes usos. Ya sabemos que la inteligencia artificial ha creado desde canciones y también ayuda mucho a Excel, pero queremos pensar y queremos saber cuáles son las proyecciones y cómo se puede utilizar efectivamente la inteligencia artificial como una solución en el aprendizaje para adultos, que es lo que nos vamos a enfocar en esta oportunidad. Como les recuerdo, para empezar, ustedes pueden dejar todas sus dudas, sus consultas en el botón de preguntas y respuestas. Al final de nuestra charla, nuestros expositores van a contestar cualquier duda que tengan respecto a esta temática y vamos a estar atentos a sus consultas. Pero antes de entrar de lleno con el tema, tenemos preparada una pequeña encuesta para saber qué tanto todos ustedes saben del tema. Ahora la vamos a lanzar de inmediato. Y la pregunta dice así. ¿Con qué frecuencias, con qué frecuencia utilizas tú ChatGPT? ¿Lo utilizas todos los días de la semana, algunas veces por semana o nunca lo has usado? Con esta pregunta queremos saber más o menos cuál es tu conocimiento inicial que tienes respecto a una de las tantas sistemas de inteligencia artificial como es ChatGPT, y así nos va a dar unos insumos interesantes para saber cómo podemos proyectar este debate que vamos a tener a continuación. Vamos a dar unos pequeños 40 segundos para que puedan contestar la mayor cantidad de participantes y de ahí vamos a empezar de lleno con nuestro web. Y ahí sí, contestaron gran parte de los asistentes y ahí como ven los resultados, gran parte, el 86% de quienes están en este webinar, solamente utilizan ChatGPT algunas veces por semana. Muchas gracias por su participación y vamos a entrar de lleno a este webinar. Les voy a presentar a nuestros speakers. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida a Camilo Navarro. Él es Chief Product Officer en Ninja Excel. Como bien ustedes sabrán, Ninja Excel es una plataforma líder en ofrecer capacitaciones en Excel de alto impacto para empresas que ha innovado con metodologías de aprendizaje como Learning by Doing, Microlearning y gamificación. Todo para aumentar y fomentar la capacitación en Excel. Y también le vamos a dar la cordial bienvenida a Federico Escobar. Él es director académico en Open Green Rad, que es una EdTech que busca impactar a las comunidades educativas, reduciendo la brecha educacional, social y económica en Latinoamérica a través de diversas plataformas digitales como Aprendo Libre o Puntaje Nacional, que está disponible en países como Chile, Colombia y México. Y en el último tiempo ha desarrollado una profusa investigación en temas como inteligencia artificial, educación y aprendizaje. Muchas gracias a los dos y muy bienvenidos a esta conversación. Y los temas que vamos a hablar a continuación y que inmediato le voy a dar el pase a Federico, quien va a comenzar con el tema. Vamos a hablar de, desde la base, los principios de la educación y cómo aprendemos, cuáles son los desafíos actuales en la capacitación para adultos. Haremos una pequeña introducción a lo que entendemos por inteligencia artificial y obviamente hablaremos de la inteligencia artificial en la educación. Así que de inmediato le di el pase a Federico Escobar y puedes comenzar. Muchas gracias, Federico. Bienvenido. Pues muchas gracias, Nicolás. Muy amable por esa introducción. Gracias también, Camilo, por acompañarnos y gracias a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí con nosotros en esta mañana. Hablando de dos temas que a mí personalmente me fascinan, que uno es la educación y el otro es la inteligencia artificial. Vale. Entonces, aquí vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes cómo estos dos temas se conectan. Así que gracias por acompañarnos.
Vamos a hablar del protagonista del aprendizaje, empecemos por allí. Dividiremos esto como en unas dos mitades, primero educación y segundo inteligencia artificial. Pero el protagonista del aprendizaje claramente es el cerebro. Se dice, a finales del siglo XX se decía que en los últimos 20 años de ese siglo se aprendió más sobre el cerebro que en los anteriores 2000 y todo tiene que ver con la manera en que pudimos empezar a investigar procesos cerebrales específicos. Y eso se va a reflejar en algunas teorías dominantes del aprendizaje, pero empecemos por una que vino antes de la revolución neurocientífica y es el conductismo. El conductismo se basa básicamente en el estímulo y respuesta. Su ancestro, el condicionamiento clásico, lo conocemos con esa famosa historia de Pavlov y los perros, que le ha dado una mala fama al conductismo, pero luego el condicionamiento operante a través de personas como B.F. Skinner hizo que el conductismo tuviera unas bases científicas muy claras que han perdurado. Entonces, si bien hay personas que tienen cierto rechazo hacia la idea de que el conductismo pueda moldear nuestro comportamiento de una manera tan efectiva como lo demostraban Pavlov y Skinner y sus descendientes. En realidad se sigue utilizando porque los seres humanos tenemos una predisposición, por decirlo así, a responder bien a esquemas de estímulo y respuesta. Un ejemplo muy práctico es el reforzamiento positivo laboral. Una persona que hace, ay, yo no lo cambié, no sé qué pasó. Ya, una persona que hace un buen trabajo en su trabajo y le dan, por ejemplo, una buena, lo destacan de alguna manera con sus pares o lo nombran empleado del mes o le dan una bonificación especial. Todas esas son medidas de estímulo y respuesta que hacen que cierto comportamiento, haber hecho bien su trabajo, reciba una respuesta que va a motivar que haga más ese tipo de comportamiento. Suena muy básico, pero es así como funciona el conductismo. Y otro ejemplo es la ludificación en plataformas o gamification, que se basa en una serie de estímulos, como por ejemplo medallas, puntuaciones, escalafones, etcétera, que hace que nos comportemos de cierta manera buscando ese estímulo y esa respuesta. Entonces, esto es, de nuevo, hay algunas personas que tienen cierto recelo intelectual o ideológico con esta forma de vivir, pero las plataformas educativas y todas las tecnológicas grandes como Instagram, Facebook, etcétera, utilizan muy bien este sistema de estímulo y respuesta para atrapar nuestra atención. Camilo, creo que podemos enriquecer esto con tus aportes desde Ninja Excel. Sí, totalmente. Primero, saludar a todos los que están viendo, escuchando, y disculparme por mi voz que estoy un poquito malo de la garganta, pero creo que se entiende. Así que sí, me parece súper interesante esto porque es algo que hoy día la mayoría de las techs están aprovechando, nosotros incluidos. Yo soy muy, muy fan de particularmente de lo que es la ludificación, la gamificación, porque, bueno, hace 100 años, Joan Huizinga escribía Homo Ludens, y más de 100 años ya, y hablaba del jugar como la conducta más primitiva del ser humano y cómo de ahí nace todo. Y como nace todo, la cultura, la sociedad, la civilización, todo, el aprendizaje nace de ahí mismo. Entonces, entender la ludificación o este conductismo, digamos, este estímulo y respuesta que viene muy relacionado a estos reforzamientos, a estos premios, ciertos sistemas de premios, a través de la gamificación me parece súper interesante porque nos permite a nosotros entender y entregar una mejor experiencia de aprendizaje, entender, por ejemplo, lo que es la teoría de autorregulación, ¿cierto? Entender, por ejemplo, cómo creamos la motivación necesaria para que las personas puedan estudiar, cuando de repente la capacitación en sí no es algo como muy entretenido, digamos. Entonces, ahí, por ejemplo, cómo se crea la motivación, digamos, a través de la ludificación, como ir al gimnasio, qué sé yo, que sabemos que nos hace bien, pero no nos gusta tanto de repente. Entonces, me parece genial esta parte, creo que es algo que hemos tratado de llevar muy a cómo es a nuestro producto, ¿cierto? Tenemos un sistema de gamificación que sigue creciendo, que sigue explorando cómo se comportan nuestros usuarios para poder entender cómo entregarles mejor una experiencia de aprendizaje mucho más rica. Así que sí, por esta parte del conductismo me quedo con gamificación porque creo que soy muy fan, muy, muy fan. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Y eso nos ayuda a enriquecer nuestra visión de cómo esta
esta teoría del aprendizaje en realidad se ve en la práctica en más espacios de los que uno cree. Y tiene resultados, que es en última lo que uno busca cuando está trabajando con cierto tipo de aprendizaje. Avanzamos unas décadas y caemos en las manos de la psicología cognitiva, que es probablemente la teoría dominante en este momento. La psicología cognitiva se basa en algo que no se podía hacer antes, y es estudiar el funcionamiento del cerebro desde dentro del cerebro. Las resonancias magnéticas nos permiten estudiar esto con un detalle que antes era imposible de obtener, y nos ha mostrado que el cerebro tiene unas formas de trabajar que se asemejan mucho a los ordenadores o computadoras con las que trabajamos hoy en día. De hecho, el cerebro, por ejemplo, tiene unos límites en cuanto a la memoria. Todo el sistema de memoria del cerebro, el almacenamiento, la recuperación, todo este sistema está basado en unos puntos amplios, como la memoria a largo plazo, y en unos puntos muy estrechos, como la memoria de trabajo. Entonces nos cuesta mucho trabajo, por ejemplo, memorizar 10 dígitos súbitamente, pero podemos conservar en la memoria todo lo que pasó en cierto día. Y esta relación entre las distintas memorias o cómo yo llevo algunas cosas a mi memoria a largo plazo, por ejemplo, o cómo desarrollo ciertas habilidades, son lo que estudian en la psicología cognitiva. Y ahí tenemos los procesos mentales internos. Un ejemplo muy sencillo son las mnemotecnias. Yo puedo desarrollar un acróstico, por ejemplo, para memorizar el orden de los planetas en el sistema solar. Y esa es una forma muy efectiva de convertir algo aparentemente aleatorio, como el nombre de estos planetas, en algo que tiene más sentido para mí, y ese sentido de estructura hace que me lo pueda llevar más fácilmente a la memoria a largo plazo. Y la próxima vez que yo quiera discutir si Plutón es un planeta o no, no tengo que gastar mi memoria a corto plazo o mi memoria de trabajo recordando el orden específico de los planetas. También hablamos de la práctica distribuida. Las mnemotecnias vienen utilizándose desde hace miles de años en la Biblia. Hay, por ejemplo, hay varios salmos que están escritos utilizando acrósticos para facilitar la recordación, igual en el Bhagavad Gita. Pero estas mnemotecnias las conocemos instintivamente desde hace mucho tiempo. Lo que es más nuevo es lo que se estudia en las ciencias del aprendizaje, basadas en la psicología cognitiva, y es algo como la práctica distribuida. La práctica distribuida es la lógica de que si yo dosifico mi estudio a través del tiempo, mi aprendizaje va a ser mucho más profundo y duradero. Esto va en contra de muchos hábitos que tenemos muy metidos dentro de nosotros y de nosotras en ciertas culturas, y es la idea de, por ejemplo, estudiar el día antes del examen o repasar todo el día antes de una presentación importante. Pero esa práctica acumulada, como se le llama, la de acumular todo en el periodo anterior, se sabe por investigaciones que no es tan efectiva, y sin embargo la seguimos haciendo. Igual la autoexplicación es la idea de que cuando yo termino de leer algo que quiero aprender o estudiar, lo recito en voz alta todo lo que recuerdo. Cierro el libro y recito en voz alta todo lo que recuerdo. Y eso se siente muy incómodo, pero es muy efectivo para aprender. Pero la idea de que se siente muy incómodo hace que, a pesar de que sabemos que funciona, mucha gente no lo quiera utilizar. Entonces, práctica distribuida, autoexplicación, todas estas son técnicas que sabemos que funcionan por los procesos mentales internos que estudia la psicología cognitiva, y la teoría de la educación moderna está tratando de poner estas herramientas al alcance de las personas, y aquí está el juego que involucra la motivación, la persistencia, etcétera. Camilo, ¿qué opinas aquí? Sí, creo que esta parte es algo que hoy día hay incluso una cosa como un poquito ética de cómo nosotros utilizamos esto, ¿cierto? Como por ejemplo en el libro el pequeño empujoncito de Thaler, ¿cierto? Natch, donde empezamos a hablar de los sesgos cognitivos, etcétera. Es súper importante que nosotros como EdTechs empecemos a usar estas herramientas, esta literatura a favor del usuario, a favor del aprendizaje de las personas que estamos capacitando. En ese sentido nosotros lo vemos, por ejemplo, nosotros en nuestros mismos usuarios vemos los comportamientos de la gente de un curso que dura, por ejemplo, un mes, de gente que parte al principio y empieza a avanzar de a poquito durante el mes, otros que parten a la mitad y terminan al tiro, ¿sí? O otros que lo dejan para el final. Lo que no hemos dado cuenta es que, por ejemplo, las tasas de término de las personas que distribuyen mucho mejor eh, su tiempo, ¿cierto?, en esta práctica distribuida, es mucho más alta. Entonces, cómo nosotros ahí entramos dentro del producto a hacer que estas cosas se vuelvan a poder reforzarlas, ¿cierto?, entregando esos pequeños empujoncitos como una especie de maternalidad, digamos, dirigida,
eh, me parece muy, muy interesante. También entender que aquí empezamos a hablar ya, y que es súper importante que todas las EdTechs tengan esta visión, digamos, mucho más académica de cómo enseñamos y no solamente un producto tecnológico. Y aquí nosotros empezamos, por ejemplo, a meter como producto en todo lo que nosotros hacemos de contenido con estas habilidades, ¿cierto? Empezamos a hablar, por ejemplo, de marcos teóricos de evaluación, marcos teóricos de creación de elementos de aprendizaje. En ese sentido, nosotros, por ejemplo, nuestra evaluación diagnóstica, ¿cierto? Y también nuestros cursos en todo lo que es evaluación y en la creación de estos objetos, nos basamos mucho en la teoría, la taxonomía revisada de Bloom, que nos permite a nosotros tener, digamos, un orden, una estructura en lo que creamos, y que no simplemente es escribir contenido, hacer videos porque sí, hacer preguntas porque sí, sino que hay un marco teórico atrás que nos dice a nosotros que estamos enseñando de la mejor manera y que podemos seguir mejorando por las mediciones que estamos haciendo, porque medimos lo que queremos medir y enseñamos lo que queremos enseñar. Y a partir de eso podemos mejorar. Entonces me parece súper interesante que podamos utilizar este tipo de literatura para eso. Eh, también, solamente como detalle del punto anterior, porque mencioné lo de las tasas de término de la gente que hace los cursos. En gamificación nosotros hemos visto en nuestra misma plataforma que la gente que hace cursos donde hay gamificación incluida termina casi un 10% más los cursos que los donde no. Entonces, solamente por este sistema de reforzamiento positivo, ¿cierto? Así que sí, me parece muy genial, y sí, que sigamos hablando que las EdTech sigan hablando de este tema. Excelente. Un muy buen maridaje entre la teoría y la práctica allí, que vemos lo que nos recomienda la investigación y tenemos los datos duros para respaldarlo. Gracias, Camilo. La última teoría dominante, y pasaremos por esto un poquito más rápido por el tiempo, es el constructivismo. El constructivismo se basa en experiencias que dan pie al aprendizaje. Entonces, la idea es aprender haciendo. Esa frase la oiremos un par de veces más a lo largo de esta presentación, pero la idea es aprender haciendo. El caso extremo es el Tecnológico de Monterrey, una universidad muy prestigiosa en América Latina, que abandonó todo su sistema de enseñanza por clases y se dedicó a enseñar completamente por proyectos. Entonces, los y las estudiantes piden de sus profesores o profesoras que les den aquellos conocimientos o habilidades que necesitan para resolver el proyecto. Ese es un caso inusual, digamos. Será muy interesante ver dentro de unos 5 o 10 años cuáles son los resultados. Pero el aprendizaje basado en proyectos depende de la idea de que para aprender cierto tipo de conocimientos, la mejor forma de hacerlo es hacerlo. Entonces, si yo quiero aprender a trabajar con cierta máquina o cierta herramienta o cierto programa, pues necesito dedicarle un buen tiempo a hacerlo. Igual cuando vamos a escribir, una parte importante del proceso de escribir es escribir. Entonces, estas experiencias son importantes. Hay una descripción para el tipo de aprendizaje basado enteramente en esto, que es Discovery Learning, en que los y las estudiantes aprenden descubriendo, y ese sistema no está tan respaldado por investigaciones, pero cuando ese tipo de experiencias están acompañadas de algo más estructurado en un formato de clase, la combinación entre uno y otro modelo es muy provechoso. Eso, y mencionamos los foros de discusión con pares que también se utilizan en muchas plataformas como una forma de interactuar rápidamente con personas que están enfrentando el tipo de situaciones que queremos nosotros resolver. Entonces también aprendemos haciendo de esa manera. Camilo, no sé si quieres agregar algo acá. Sí, por supuesto. Yo creo que aquí el punto más importante, digamos, de lo importante que es para nosotros esto, es nuestra propuesta de valor como producto. Ninja hoy día se basa en esta idea del aprender haciendo. La mayoría de los cursos que uno ve, la mayoría de las capacitaciones que uno ve, sobre todo en Excel o sobre todo en herramientas, digamos, digitales, siguen el mismo digamos, paradigma de te muestro un video, te enseño el contenido, después te hago un par de preguntas, ¿cierto? Hasta incluso de alternativa, y más que allá de que eso no. Entonces, claro, atacan, digamos, a las primeras habilidades, las habilidades más básicas, que son de recordar, ¿cierto? Y reconocer, pero en este caso nuestra propuesta de valor siempre ha sido el aprender haciendo. Nosotros hoy día nuestro producto se integra con una interfaz real de Excel que permite interactuar con el Excel, que permite ir validando lo que yo voy haciendo en el Excel. Entonces no solamente te enseñamos el contenido de una manera directa, esto es lo que vas a necesitar usar, pero luego lo aplicas de inmediato con la plataforma que es, digamos, en una experiencia real, una interfaz totalmente real, y creo que eso es hoy día lo que nos da a nosotros una la escalabilidad, ¿cierto?
y también que nuestros usuarios estén tan contentos con el producto que ofrecemos. Nuestro NPS, por ejemplo, este año que hemos implementado muchas mejoras como gamificación, ¿cierto? Como etcétera, así está cerca del 70, que para el estándar, digamos, de lo que es el text o productos SaaS o productos digitales, es increíblemente alto. Entonces, la gente está aprendiendo con nuestro producto porque otra vez se lleva lo que ve, se lleva lo que aprende y se lleva lo que hace. Así que me parece súper bien como recalcar que en Ninja Excel como esa es nuestra propuesta de valor, eso es lo que nos diferencia, no es un curso como cualquier otro, sino que estamos aquí para entregar una experiencia de aprendizaje de alto impacto. Fantástico. Muchas gracias, Camilo, y de verdad que es muy grato ver cómo estas teorías se pueden implementar en la práctica y hay muchísima investigación que la Totalmente. respalda. Excelente. Entonces, hemos visto algunas teorías dominantes del aprendizaje y mucha de esta investigación sobre el aprendizaje eh, se basa en estudiantes de ciertas edades, pero vamos a hablar ahorita sobre los desafíos actuales en la capacitación de adultos específicamente. Y para esto, Camilo, te entrego el micrófono. Por supuesto, muchas gracias, Federico. Sí, creo que es importante, bueno, me encanta que podamos como empresa de tecnología y educación a las personas que nos están escuchando ahora, poder mostrarles, digamos, como que nuestro producto tiene mucho trabajo, mucho pensamiento y mucha teoría detrás, y que lo que entregamos simplemente no es una cosa como de, 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 digamos, de corazonada, sino que aquí hay un trabajo hecho. Ahora, por supuesto, creo que las personas que nos están escuchando también tienen un interés aquí, vinieron porque les interesa también entender cómo esto los puede ayudar en la capacitación de adultos, y para eso, eh, ahí le di a la otra, esto tiene un pequeño delay. Para eso quería hablar un poquito del panorama que tenemos hoy día en cuanto al mundo de la capacitación para adultos o los problemas y algunas de las situaciones que estamos viendo nosotros que estamos tratando de atacar lo más posible. Lo primero de esto es entender el contexto en el que toda esta revolución tecnológica, pero también el mundo de las capacitaciones ocurre, ¿ya? Y es de un analfabetismo digital muy grande, ¿ya? El AMITI, que es una organización mexicana que se dedica a estudiar este tipo de cosas, concluye el año pasado que el 50% de la gente en Latinoamérica es analfabeta digital. ¿A qué se refieren con eso? Y lo definen muy bien. Ser analfabeto digital significa que yo no sé usar herramientas digitales para mejorar mi productividad en el trabajo. Eso hoy día en el mundo de capacitaciones que vivimos, ¿cierto? Nos dice que hay un baseline, ¿cierto? Una base de la pirámide que todavía hay que atacar. Entonces, quería mostrar esta parte y dar ese dato y hablar de eso porque creo que en el mundo ahora, y lo vamos a hablar un poquito después también, Fe, de esta revolución de la inteligencia artificial, no hay que olvidarnos que todavía falta mucho para nivelar hacia arriba la parte más baja, ¿ya? Entonces, esto implica que hay una necesidad y una demanda de capacitaciones que sean escalables, ¿cierto? Y también como no solamente a la hora de mejorar productividad en números, sino también de una parte humana. Eh, Teníamos un dato muy interesante que era que el 68% de los colaboradores consideran la capacitación como uno de los beneficios más importantes a la hora de escoger un trabajo, la mejora continua. Entonces, no solamente estamos hablando de una necesidad de capacitación eh, eh, que es razonada a través de estos números de que es necesaria, sino que también es demandada por las mismas personas que quieren seguir aprendiendo. Así que me parece muy interesante eso, que lo tengamos súper claro antes de entrar, digamos, a la revolución de las máquinas. Bien. Así que no sé, Fede, si tienes algo que agregar en este punto. Te agradezco, Camilo. Si quieres, continúa y yo agrego algo al final por razones de tiempo para poder pasar Vale. a inteligencia artificial. Y otra cosa que nos parece a nosotros y que creo que es una de las cosas que más nos gusta como atacar es el papel aguanta mucho, ¿cierto? El papel aguanta mucho. En la parte de las capacitaciones o en la parte de la empleabilidad, es muy fácil decir o sobrevalorar la autopercepción de lo que son nuestras habilidades y los skills técnicos que podamos tener. Entonces, en ese sentido, alguien, por ejemplo, nos pasa mucho que alguien, por ejemplo, puede decir, yo tengo nivel intermedio de Excel, y alguien puede decir, tengo nivel avanzado de Excel, y otra persona también dice, tengo nivel avanzado de Excel, pero están a millones de años luz aparte, ¿ya? O sea, tienen conocimientos muy distintos. No sé si yo sé, por ejemplo, tablas dinámicas, me considero avanzado, pero la verdad no, porque no sé macro, cosas por el estilo. Hoy día nos pasa mucho eso y por eso nuestro diagnóstico nos permite a nosotros entender mejor cuáles son esos niveles, cuáles son esos contenidos
y la utilización de marcos comunes, digamos, y la calidad en el contenido de evaluación son esenciales en esa parte. La utilización de marcos comunes, por ejemplo, es algo en lo que nosotros estamos trabajando y es algo que aquí es algo en lo que nosotros vamos a seguir trabajando, digamos, para poder estandarizar la percepción de aprendizaje, sobre todo de Excel. Es decir, que alguien que dice que sabe intermedio, efectivamente son estos contenidos los que maneja y así todos entendamos bien, porque si no después tanto las empresas como los colaboradores terminan teniendo un mismatch ahí, un encontrón malo en cuanto a eso a la hora de realizar sus actividades. Y obviamente eso requiere todo lo anterior que vimos en la cantidad de contenido de evaluación, de la medición que necesitamos. Para poder hacer esto necesitamos que nuestro contenido sea de calidad y que nuestras evaluaciones tengan sentido, sean precisas y las podamos usar para hacer esto. Entonces creo que ese es otro de los problemas que nosotros seguimos atacando como Ninja Excel, de poder estandarizar eso, qué es lo que es intermedio, qué es lo que es avanzado, y nos estamos moviendo para el futuro para poder llevar ese sistema a algo mucho más avanzado. Y por último, nada, hablar como de qué está pasando con las EdTechs, porque al final nosotros como Ninja Excel somos una EdTech y qué es lo que está pasando hoy día, es que estamos viendo la innovación, pero también basada en evidencia, en todo lo que es educación. Por eso era muy importante lo que conversamos al principio, porque es importante tener claro que eso es la evidencia que hay de que las cosas funcionan, y luego nosotros como empresa podemos tomar la tecnología y acercar esa evidencia, acercar esa teoría a las personas para mejorar su aprendizaje, para mejorar su productividad, para acortar brechas sociales, ¿cierto? A través de mejorar la calidad de los trabajos, de mejorar, qué sé yo, el acceso a trabajo por también a la capacitación de adultos. Y eso nos permite a nosotros, en cuanto a hacer una tech y tener este tipo de soluciones, nos permite innovar y ser escalables a la vez. Es decir, hoy día, tal como, no sé, lo podemos ver con Khan Academy, con Duolingo, un poquito las capacitaciones a la antigua de alguien va a la empresa o vamos a un lugar a hacer el curso, están quedando en el pasado. ¿Por qué? Porque no son escalables. Hoy día nosotros nos encontramos en México, en Colombia y en Perú, y eso lo podemos hacer todo escalablemente entregando un producto de calidad. Y creo que en ese sentido es muy genial ver cómo este tren de la tecnología nos está llevando a más accesibilidad. Y eso es muy genial. Creo que hay una parte ahí de reducir brechas sociales y educacionales muy importante que está dentro de nuestra visión. Así que bueno, creo que estas son cosas que tenemos que considerar al entender, digamos, cómo estas nuevas tecnologías, cómo esta revolución, digamos, esta revolución industrial 2.0 que se viene ahora, que está pasando, en qué contexto está pasando, y entender para bajar un poquito la ansiedad de estas cosas, y vamos a ir conversando de eso. Así que de ahí, si quieres agregar algo, dale. ¿No? Sí, solo un comentario breve que se conecta con lo que vamos a ver ahora y con lo que vimos antes, de hecho. Uno de los uno de los sueños de la educación es la tutoría, porque se sabe que es el modelo educativo de mayor impacto. No hay nada como poder tener una enseñanza uno a uno con alguien, y eso le llaman el problema del Six Sigma. Es tan bueno, pero es muy difícil de replicar. Y una de las promesas de este tipo de tecnología es precisamente atender el problema del Six Sigma. Podemos, con estas tecnologías, de verdad ofrecer algo que replique el tipo de ganancia que se ve en la tutoría, en la enseñanza personalizada. Las tecnologías que existían hasta el año pasado tenían mucha promesa de hacer esto, pero son las tecnologías que tenemos ahora que parece que finalmente van a poder cimentar el camino hacia replicar de manera escalable lo que se logra en una tutoría personalizada, y esa es la inteligencia artificial. Y Camilo, te entrego el micrófono para que empecemos a hablar de esto. Por supuesto, a mí me encanta mucho este tema porque creo que como fan de las matemáticas, entender que lo que estamos viendo hoy en día no es un Terminator como podríamos pensar, no es algo que tiene vida propia y que de verdad como no es algo humano, sino que es simplemente la belleza de las matemáticas funcionando por detrás. A mí eso me encanta porque muy fan de las matemáticas. Entonces creo que aquí hay que entender una cosa súper importante, y creo que una parte de este webinar es también llevar un poco más a terreno qué es esto de la inteligencia artificial, qué es ChatGPT y, por qué, y si ChatGPT vive dentro de la inteligencia artificial y cómo se relacionan estos dos conceptos. Vamos a hablar de todo eso. Pero lo primero es que no, ChatGPT no es Terminator, no, hasta ahora, digamos, no nos va a enviar misiles entre nosotros como lo hizo Skynet. Así que bueno, hablar un poquito de los orígenes. Ahora creo que vamos a hablar como, dado las respuestas que estábamos viendo en la encuesta, creo que es necesario también, y para todas las personas que nos están viendo, que entraron en esta charla,
entender un poquito de dónde viene todo este concepto, y lo voy a hacer breve en cuanto al origen, a la historia. El concepto de inteligencia artificial recién se ocupa en el año 56 en la Universidad de Dartmouth, donde se empezaron a hacer como, donde ya toda la computación empieza a tener un poquito más de poder y se empiezan a procesar más cosas. Ahora, ahí se acuña el término inteligencia artificial. Sin embargo, y aquí viene mi parte favorita, es que ya todos los conceptos que hoy día se siguen utilizando eh, para tanto en ese tiempo como para ahora, para lo que ocurre con ChatGPT y con todas las inteligencias artificiales que conocemos, existen desde hace muchos años. Probabilidad, la matemática de Bayes, ¿cierto? La estadística, incluso el cálculo, todas las cosas que hoy día nosotros utilizamos. Por eso me gusta cuando dicen como, ¿para qué necesito aprender esto en el colegio, la matemática, qué me va a servir? Bueno, hoy día está esa matemática que hoy día que vemos en el colegio después, qué sé yo, nos entrega este tipo de cosas. Y en ese sentido, ¿dónde estamos hoy día con eso? Bueno, después, digamos que parte básicamente con las heurísticas, es decir, resolución de problemas muy fáciles, órdenes, todo en línea, haz esto primero, luego es esto, luego es esto, luego esto, y automatizaciones. De ahí parte todo lo que es la inteligencia artificial antes de empezar, digamos, lo que hace hoy en día, lo que ya tenemos como estándar a aprender. Eh, Uno de los puntos más importantes también es en los 60 cuando se empieza a usar el procesamiento del lenguaje natural y empezamos a utilizar este tipo de matemáticas, este tipo de algoritmos para entender textos, para entender lenguaje. Y ahí, para hacerlo como súper práctico, no sé, las tecnologías, antes de ChatGPT ya habían tecnologías que utilizaban este tipo de procesamiento del lenguaje, que es todo estadístico. O sea, si la primera palabra es esta, yo quiero no sé, yo quiero un helado, ¿cuál es la probabilidad de que si yo quiero la siguiente palabra sea helado? Y ahí es como empieza a funcionar todo eso. Si se fijan, es una línea de probabilidades donde digo estadísticamente esto es lo más probable que ocurra, y al final es matemática. Antes era muy rudimentario así. ¿Dónde hemos llegado hoy día con la creación de ChatGPT que aparece en el 2018, ¿cierto? Que esta cosa, este poder de procesamiento con las nuevas, digamos, tecnologías y algoritmos que existen, como redes neuronales y todo lo que es el campo del machine learning, esta línea de ir prediciendo, ir como adivinando qué palabra va después de cada una para generar texto, hoy día no es simplemente un cálculo, es una red que me dice si la probabilidad de esta palabra es esta, pero la siguiente es esta, y esta, y esta, y esta, así por muchas capas. El poder de procesamiento se hace increíble y eso es lo que estamos viendo hoy día. Para no entrar, digamos, más técnicamente en eso, pero lo que estamos viendo es un poder de procesamiento probabilístico, estadístico, que nos permite simular hoy día un aprendizaje real de esta tecnología. Y aquí, antes de pasarle la palabra al Fede, quería estar como, ¿dónde estamos hoy día? Bueno, hoy día estamos en ChatGPT 4 y el avance que ha habido hasta ahora es gigante, pero ojo, hacer la diferencia entre lo que es ChatGPT versus la inteligencia artificial en general, porque ChatGPT es, digamos, una interfaz que tiene esta tecnología, pero se han generado muchas otras, ¿ya? Que hacen tareas un poquito más específicas y que podemos usar en el día a día, y yo sé que ahí Fede se relaciona mucho con estas herramientas, no necesariamente solo con ChatGPT, sino que hay muchas más, y ahí si nos puedes contar, Fede, cómo en tu experiencia del día a día con tu trabajo tú has podido utilizar esto y cuál ves que es la diferencia, por ejemplo, de hoy día decir ChatGPT versus, no sé, las 450 startups que habían hace 5 meses de inteligencia artificial. Sí, muchas gracias. Este es un tema que puede ampliarse demasiado, entonces voy a tratar de ser muy acotado, porque en efecto la cantidad de startups que hay es muy grande a partir de una tecnología base. Si yo hubiera contestado la encuesta del inicio, no hubiera necesitado otra categoría que es como cada cuánto lo uso, cada hora, más o menos, porque yo interactúo demasiado con estas herramientas y uno les va aprendiendo a conocer la forma en que responden, el tipo de respuestas que dan y no dan, etcétera. Entonces, es maravilloso a veces encontrarse con un sistema que a partir del sistema matemático estadístico que describió Camilo, produce un poema en el estilo de Neruda para describir un teléfono celular, por ejemplo. Puede hacer cosas como esa. Entonces,
estas herramientas, aunque se basan en ese tipo de procesamiento, disponen de una capacidad de procesamiento tan grande que son capaces de filtrar básicamente todo el conocimiento humano que estaba disponible para OpenAI en un clic. Esto tiene un lado preocupante que no me gusta ni pensarlo mucho, pero dicen que cada 5 solicitudes de ChatGPT consumen unos 500 mililitros de agua o 50 mililitros de agua. El cero ahí importa, pero no lo recuerdo en este momento. Y precisamente es algo exigente que no había en los 50, en la década de 1950, cuando empezó esta conversación. ¿Cómo interactuamos hoy con la inteligencia artificial cuando yo veo un titular como la inteligencia artificial dice cómo va a acabar el mundo, o la inteligencia artificial dice cuál es el país más bonito del mundo, lo que sea? Yo ese tipo de noticias ni siquiera las leo porque la inteligencia artificial en realidad es varias interfaces que existen en torno a esta misma tecnología. Hoy por hoy, las mejores son ChatGPT en su versión paga, que le da acceso a uno a GPT-4, como mencionó Camilo, que es bastante más poderoso que la versión gratuita, que es GPT 3.5. Bastante más poderoso significa billones de parámetros. Eso en términos de inteligencia artificial es grandísimo porque significa que son capaces de analizar muchísimos más factores y muchas más capas de conocimiento cada vez que le hacemos clic. Entonces, GPT-4 es la que yo utilizo constantemente y es la que le permite a uno escribir una prosa robusta o hacer un análisis robusto o dialogar sobre un texto. GPT-4, hablemos de este artículo que acabo de leer. ¿Tú qué piensas? Ahorita te voy a decir yo qué pienso, etcétera. Ese tipo de intercambio es muy importante. Igual al escribir. Acabo de terminar un borrador de algo. GPT-4, dime tú qué opinas. Ayúdame a procesar dónde están las fallas en esto que acabo de escribir, porque si algunos o algunas entre nosotros y nosotras escriben rutinariamente, sabe que el oficio de escribir es muchas veces el oficio de trabajar casi que monásticamente por allá recluido, y la GPT-4 permite convertir ese monólogo en un diálogo. Entonces, GPT-4 es la más poderosa, está disponible en versión paga a través de ChatGPT o en versión gratuita a través de Bing, el, el, el buscador de Internet que ofrece Microsoft. La clave para poder utilizar GPT-4 en Bing es que cuando uno abre Bing hay 3 opciones: la creativa, la balanceada o la precisa. Y muchas veces, reflejo humano, nosotros tendemos a tirarnos hacia el medio y escogemos la balanceada. Pero si escogemos la balanceada, nos estamos privando de GPT-4. GPT-4 existe, es en la creativa, a mano izquierda. Y ahí es donde podemos utilizar GPT-4 gratis a través de Bing. También existe otra que se llama Bard, que es la de Google. En este momento no vale la pena entrar mucho en ella, no es tan poderosa como las demás, pero Google va a sacar unas bajo la manga muy pronto con otra que se llama Gemini. Otra muy poderosa, que es el único rival grande que tiene GPT en este momento, se llama Claude. Es de Anthropic y la noticia del día ayer es que Amazon le invirtió $4.000 millones, bueno, $1.250 millones con promesa o posibilidad de invertir otros 2.750 a Anthropic como su apuesta por la inteligencia artificial. Entonces, esa Claude es muy buena. Uno va notando personalidades, como por ejemplo GPT-4 es muy dada a cumplir muy bien lo que le pides y a hablar de más. Si uno le pides las cosas, él tiende a responderte con detalle. Claude tiende a ser muy breve, pero escribe muy bien y piensa muy bien, especialmente en inglés. Entonces, si uno tiene la posibilidad de utilizar estas herramientas en inglés, uno tiene acceso a una herramienta mucho más poderosa, pero en español Claude 2 dio un brinco muy grande y existe también en versión gratuita, pero también existe en versión paga, $20 mensuales para tener acceso a unos límites de uso mucho más grandes. Entonces, ¿qué se puede hacer con esto? De todo, y de esto hablaremos un poquito más adelante, pero es un compañero de lectura, mucha gente lo está utilizando para terapia. Si uno puede suspender por un momento la idea de que está hablando con un algoritmo y piensa que está hablando con un terapeuta, un psicólogo, mucha gente está obteniendo cambios muy significativos en su vida a través de diálogos con GPT-4 porque es increíblemente comprensiva e increíblemente paciente. La gente en estudios ha preferido interactuar con GPT-4 que con médicos al discutir, por ejemplo, diagnósticos médicos. Entonces, hay mucho que se puede hacer. ¿Cómo podemos interactuar a través de estos portales? ChatGPT, Bing, Claude 2, existe otra que se llama HeyPy, que también está surgiendo ahí, pero esas son algunas. Entonces, lo podemos usar para todo
y lo podemos usar constantemente. El truco es cuán cómodos y cómodas nos sentimos interactuando con un algoritmo, pero cuando ya nos sentimos cómodos con eso, de verdad que la cantidad de usos posibles es enorme. Hay algunos mitos en torno a la inteligencia artificial. Uno de ellos es el que estaba mencionando Camilo hace un tiempo, que es que va a destruir el mundo. No sé, Camilo, si ahorita que hablamos de Terminator, tú quieres entrar en escena y vamos cerrando este tema para poder pasar al de inteligencia artificial y educación. Sí, yo creo que en ese sentido, bueno, obviamente esto es un debate que da para mucho. Nosotros como EdTech, digamos, entendemos que, y no solamente nosotros, digamos, y lo que hemos visto dentro de lo que está haciendo, por ejemplo, Khan Academy o Duolingo, que son para nosotros bien grandes exponentes, de, de, de que, y vamos a ver ahora que el nombre, por ejemplo, de la de Microsoft es Copilot, y que es bien acertado ese nombre porque, otra vez, no es un piloto de lo que va a ser nuestra vida en el futuro, sino que va a ser un muy buen copiloto. Y en ese sentido, no creo, nuestra visión es que lo tenemos que utilizar, pero no va a reemplazar, digamos, nuestra toma de decisiones, nuestro pilotaje de las cosas, de nuestras tareas diarias, de nuestro aprendizaje, de nuestra vida, pero sí nos va a copilotear muy bien. Ahora, esto va a acabar con el trabajo humano, probablemente cambie mucho muchas industrias. Yo creo que va a ser un habilitante que nos va a permitir a muchas personas que hoy día no tienen acceso a ciertos trabajos por problemas, por ejemplo, de especialización técnica, va a habilitar a muchas personas a conseguir muchos distintos trabajos, va a aumentar la productividad significativamente, pero recordar también, importante, el contexto en el que estamos viviendo esta revolución, que era lo que decía del analfabetismo digital. Falta mucho aún por hacer. eh, Al principio cuando salió esto, incluso yo estaba con mucha ansiedad de qué va a pasar con esto, con todo esto, pero creo que me he dado cuenta de que, claro, efectivamente esto va a ser no va a ser, digamos, una cosa que ahora nos va a volver Terminators o va a hacer que Skynet lance misiles entre nosotros, ni mucho menos dejarnos sin trabajo, porque otra vez creo que lo más importante entender de esto es que es un copiloto. Y como tal, hay que aprender a usarlo, hay que aprender el contexto donde se usa y cómo sacarle el mejor provecho. Y para eso las capacitaciones van a seguir siendo súper importantes, pero tienen que estar actualizadas, tienen que atacar este tipo de cosas. Así que bueno, en honor al tiempo pasemos a lo que va quedando, pero sí, sí, no se preocupen, llévense el titular, no es Terminator. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Y pasemos a lo último, si les parece. Lo último es precisamente la combinación de estas dos vertientes que hemos visto a lo largo de la presentación, que es cómo la inteligencia artificial se conecta con la educación. Entonces, en educación hay muchísimas formas en que se puede integrar ChatGPT o Claude como dentro de nuestros procesos educativos, o bien como institución, o bien como docentes, o bien como estudiantes. Entonces, lo que hablábamos hace un ratito de que la inteligencia artificial podría ser ese tutor personal que hemos añorado desde hace décadas, existe la posibilidad real de que así lo sea. GPT-4 es extremadamente capaz explicando las cosas. Si uno le puede pedir metáforas, analogías, le puede pedir una metáfora apropiada para un estudiante de 18 años de Chile y le va a producir una metáfora apropiada para un estudiante de 18 años de Chile. Le puede producir explicaciones más básicas de cosas, le puede producir ejemplos. Es decir, es un es verdaderamente poderoso acompañando a una persona que está aprendiendo algo como un tutor personal, también como un compañero de lecturas, que es algo que les mencioné hace un ratito. Es muy efectivo para hacer eso. Yo lo uso constantemente para eso y se los recomiendo también. Uno le puede decir que, por ejemplo, que te ayude a entender cuáles son las debilidades en un argumento o por qué tú entiendes que la debilidad en un texto es esta. ¿Qué opina GPT-4? Debatámoslo. O le pides que sea un evaluador. Acabo de escribir un texto. Por favor, dime cómo lo hice. Dame una calificación del 1 al 10 y dime cómo puedo mejorarlo. O como ponente en debates. Estos son solo algunos usos que han sido identificados por la UNESCO y otras organizaciones, pero como ponente en debates es tremendo también porque uno le puede decir, oye, ayúdame a fortalecer mi propia forma de ver el mundo o mi propio argumento que necesito para un diálogo. Atácame, dime dónde está fallando mi argumento. Entonces uno puede ir entrando en un debate y uno le puede decir que hable como alguien. Entonces, por ejemplo, uno le puede decir que asuma la voz de cierta persona que uno admira y puede asumir esa voz. Ante esto, este panorama es muy vasto lo que ha podido hacer
ChatGPT en educación, y el mismo OpenAI, la compañía que hace ChatGPT, ha sacado unos parámetros de cómo trabajar con ChatGPT en educación. Pero ante esto hay distintas respuestas que hemos recibido de las instituciones. Una de ellas es prohíbanla. Hay instituciones que al principio, como el sistema de escuelas públicas de Nueva York, que prohibió el uso de ChatGPT dentro de la red de computadoras del colegio. Otra cosa es hacer asignaciones que dificulten su uso o incorporarla de cierta manera. Y otra cosa es ya incorporarla plenamente. Para la tercera, hay un profesor de la Universidad de Pensilvania que para mí es como una de las voces más importantes dentro de esta conversación, y ChatGPT, perdón, OpenAI lo destaca en esta publicación sobre educación, que se llama Ethan Mollick, Mollick. Él viene trabajando con esto desde hace meses y ha demostrado a través de publicaciones para el público general y también para publicaciones especializadas con papers académicos, cómo utilizar ChatGPT en educación. Para que veamos algunos ejemplos de esto, las respuestas que han recibido las instituciones. Entonces, por ejemplo, esta es una respuesta de Cornell, la vamos a pasar muy brevemente, pero esta respuesta, como veremos en un segundo, es una respuesta muy estándar que entra en los riesgos, los beneficios y las respuestas. Un resumen es esto. La inteligencia artificial generativa, que es de la que estamos hablando con ChatGPT, ya está siendo utilizada. Cornell lo da como una realidad. O sea, no, ¿para qué vamos a tratar de tapar el sol con la mano? Si les prohibimos que la usen, tan pronto salgan de la universidad, lo van a utilizar. Si bien ofrece la oportunidad de personalizar la experiencia educativa, también tiene riesgos. Puede terminar eludiendo el aprendizaje, el usuario puede terminar no aprendiendo, y puede ocultar sesgos, imprecisiones o problemas éticos que existe con la base de datos que están utilizando. Entonces, eludir el aprendizaje puede ser privarme de aprender lo que quería aprender o dejar de tener habilidades que antes tenía. Todos y todas reconocemos esto gracias a Google Maps, Waze. No sé si ustedes recuerdan, pero hace unos 10 años todo el mundo sabía más o menos cómo llegar a los sitios o tenía que aprenderlo para un mecanismo de supervivencia, pero ahora muy probablemente la experiencia que tenemos es dejarnos llevar. Eso se llama de-skilling o perder una habilidad. Eso es una preocupación real de muchos investigadores en cuanto a la inteligencia artificial, porque puede llevarnos a un de-skilling, especialmente si somos personas que no cimentamos este conocimiento antes de empezar a utilizarlo, o estas habilidades antes de empezar a utilizarlo. Y Cornell propone la trilogía que vimos ahorita: prohibir, permitir con atribución o fomentar el uso de inteligencia artificial generativa. Otra respuesta es la de NYU, que se las destaco porque conecta muy bien con nuestro primer tema en esta conversación. Miren esa primera oración. Todo aprendizaje consiste en aprender haciendo. Así empieza la respuesta de NYU a esto. All learning is learning by doing. Todo depende de aprender haciendo las cosas, dice Cornell. Y obviamente se están casando con con una de estas teorías dominantes del aprendizaje que vimos hace un rato. Pero entonces el resumen es esto. Ahora con ChatGPT es posible realizar textos legibles en grandes volúmenes y a bajo costo. En consecuencia, ahora todos pueden producir textos sin necesidad de crearlos. Quienes hagan textos escritos con IA generativa no estarán aprendiendo a escribir, sino que estarán aprendiendo a utilizar la inteligencia artificial. Esta es la preocupación real de NYU cuanto a la escritura, pero luego entra en esta misma trilogía de usos: prohibirla, limitarla de alguna manera o integrarla, y da un catálogo de usos posibles que recomienda para sus profesores y sus profesoras sobre el uso de la inteligencia artificial en el salón de clases y como parte del proceso educativo. Y todo esto nos lleva a esa herramienta que ya nos había anticipado Camilo hace un minuto, que es Copilot, que es la respuesta que ha dado Microsoft con quizás su mejor inversión en la historia de la tecnología, que fue su inversión en OpenAI, que les ha dado grandísimas ventajas frente a todos sus competidores. Pero, ¿qué es Copilot, Camilo? Hablemos un poquito de eso y cómo interviene precisamente en el proceso de usar y aprender a utilizar Excel. Por supuesto, mira, Copilot partió como solamente como una nueva interfaz, un copiloto de lo que era todo 365. De hecho, pero se extendió mucho más a eso. Ahora Windows va a tener un Copilot para todo el sistema operativo de Windows, y eso va a estar saliendo en los siguientes días. De hecho, hoy día, si no me equivoco, empieza a salir. Sin embargo, Copilot para Excel en particular, dado que es lo que nos compete más a nosotros, implica eso, implica poder ayudarme a mí a hacer mi trabajo más fácil. Sin embargo, y como lo que decía Fede, estoy aprendiendo, por ejemplo, a hacer un análisis de costo, estoy aprendiendo a hacer un análisis qué sé yo, de, de, bueno, de lo que sea en realidad, o simplemente estoy aprendiendo a usar Copilot de Excel. Para nosotros, y como pueden ver, de las instituciones académicas,
todavía es súper importante entender lo que estamos haciendo, entender el contexto en el que va a funcionar el Copilot, para que otra vez nos permita copilotear nuestra experiencia, nuestro trabajo y mejorar nuestra productividad. El Copilot se viene en 1 de noviembre ya para Enterprise. Ya, eso significa que en Excel va a estar como desde el 1 de noviembre se va a poder utilizar. Va a ser no hemos tenido acceso todavía, digamos, a lo que va a ser la interfaz, a lo que va a ser. Están las demos, por supuesto, pero claro, ahí quiero dejar súper en claro que nuestra posición o nuestra visión como Ninja Excel, como el producto de Ninja Excel, tiene que ver con uno, que para nosotros es súper importante seguir acortando esa brecha de analfabetismo digital, partiendo por ahí, con esta nueva tecnología, acercar estas nuevas tecnologías también a todas las personas que ya están especializadas en Excel, ayudar también a sacar el mejor provecho a esto, y una vez que salga Copilot va a ser nuestra tarea, digamos, movernos lo más rápido posible para poder entregar esa solución y poder entregar ese aprendizaje para que todos aprendan a copilotear Excel junto con Copilot lo máximo posible. Sé que estamos cortito de tiempo, así que lo voy a dejar hasta ahí nomás. Esto da para mucho, mucho, mucho más, pero sí, así que no sé, Nico, y cómo continuamos, pero está para no quitar más tiempo. Sí, muchas gracias a ambos. Ha sido una charla bastante fructífera y creo que para todos queda muy claro cuál es el escenario actual de la inteligencia artificial y su relación con la enseñanza, aprendizaje y capacitaciones para adultos. Les cuento que tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Tengo dos en específico. Y si quieren, para responder esas preguntas, unas palabras finales y cerrar esta charla. La primera pregunta dice, ¿cómo estructurar lo aprendido de forma empírica, a veces con la velocidad que todo cambia? ¿Cómo adaptarse y de la misma manera estructurar esa infoxicación? No sé si se refiere a información sobre toxicación de información, que estamos expuestos. Esto se refiere a la primera parte donde estamos hablando más de los aspectos cognitivos del aprendizaje. Bueno, yo me permito decir que creo que aquí hay dos formas de hacerlo. Creo que el aprendizaje como tal en general, lo más global, ¿cierto? Creo que la estructura y obviamente va a depender de lo que uno quiera, digamos, de sacarle el mejor provecho para aprender de lo más que se pueda, pero me voy a ir un poquito más a la parte de capacitaciones. Y creo que la industria nos va a decir dónde tenemos que estructurar lo que se necesita aprender. Y en ese caso, obviamente, hay muchos conceptos de, por ejemplo, de fortalecer el aprendizaje, pero también de fortalecer la productividad a través de estas herramientas. Entonces, creo que la misma industria o la misma necesidad de poder aumentar la productividad, aumentar la eficiencia en ciertos lugares, nos va a ir dando ese camino. Al menos así lo veo en la parte de capacitaciones. Creo que en la parte del aprendizaje, mucho más filosófico, mucho más abierto y hermoso, romántico, digamos. Así que sí. Ahí, Fede, no sé si quieres. Sí, esa pregunta me tocó más por la segunda parte que acaban de mencionar. Claro, en este momento dicen muy frecuentemente comentaristas del fenómeno, que hay una competencia salvaje por nuestra atención. Y eso es bastante peligroso. Yo soy muy poco usuario de las redes sociales como Instagram, por ejemplo, y cuando veo a una persona utilizarlo, literalmente me hace un cortocircuito en la mente. No entiendo qué es este scrolling infinito que hacen, que no se detienen en nada. Y esa forma de acercarse a la infoxicación, como dijo la persona de la pregunta, es una forma que de verdad debilita mucho en nuestro proceso de aprendizaje. Nuestro cerebro es tremendo en automatizar las cosas para no pensar en ellas. Y estas formas de interactuar con Instagram son alimento perfecto para esa automatización. Si lo que queremos es aprender, necesitamos trabajar con lo que estamos aprendiendo. Y todos los estudios cognitivos lo destacan, necesitamos interactuar con ellas. Entonces, quizás una forma de responderlo es que necesitamos buscar para nosotros mismos y nosotras mismas espacios libres de esa infoxicación, en que estemos más aislados para poder de verdad interactuar con lo que queremos aprender. Y incluso un compañero de aprendizaje como ChatGPT es tremendo para eso, porque me puede ayudar a enfocarme en lo que quiero. Puedo tener el diálogo con ChatGPT en vez de permitir que el scrolling incesante de Instagram sea el que dicte cuál es mi reacción y cuál es mi forma de pensar ante ciertas cosas. Em,
Pero sí, definitivamente es un reto grande la atención y no es un reto pequeño, porque además hay mucho dinero detrás de esa, esa atención que prestemos o no prestemos. Entonces las compañías van a utilizar todas estas herramientas de recursos cognitivos, conductistas, etcétera, lo van a utilizar no necesariamente para nuestro mejor provecho. Así que seamos conscientes de eso y busquemos espacios en los que de verdad podamos fortalecer esas capacidades cognitivas que todos tenemos y que todos podemos utilizar de unas maneras asombrosas. Muchas gracias por su conversación y su debate. Tengo solamente dos comentarios. Me dicen si vamos a compartir la bibliografía para consultar. Por supuesto, la vamos a compartir. En cuando termine este webinar, vamos a disponer de este webinar, lo vamos a subir en nuestros diferentes canales para que puedan revisar y consultar y si hay un tema que les interesó, lo puedan volver a ver. Y por último, me preguntan si para las personas que todavía no saben o que se están introduciendo en el tema del uso de inteligencia artificial, si nos pudieran contar o repetir cómo usar o acceder a ChatGPT y cómo acceder al ChatGPT que está en el buscador Bing, que está en el navegador de Microsoft. Brevemente una consulta que nos hizo un asistente. Seguro. Camilo, si quieres, contesto yo rápidamente porque creo que yo fui el culpable de mencionarlos. Pero sí, básicamente ChatGPT está disponible a través de cientos de compañías que han pagado por utilizarlo y adaptarlo de distintas maneras, que era lo que mencionaba Camilo hace un rato, pero el ChatGPT, digamos, básico, base, etcétera, está disponible en una dirección de internet que es chat.openai.com. No sé si yo puedo mandar eso por aquí a través de un comentario. No, no encuentro cómo. Pero es chat.openai, OpenAI, como inteligencia artificial, pero en inglés, las letras se voltean. OpenAI.com, y ahí es donde uno arranca. Uno necesita hacer un registro, es gratuito. Si uno quiere acceder a la versión paga, pues ahí ya pone ya su tarjeta de crédito, etc. ¿Cómo acceder a Bing? La manera más efectiva es descargar el buscador Bing, que está en cualquier tienda de aplicaciones, es gratis, y es cuestión de descargarlo, instalarlo, conectarlo con una cuenta de Microsoft que puede ser gratuita y no se necesita hacer nada más que eso para empezar a utilizar Bing. Em, Ahí Bing tiene hasta 30 interacciones en una misma conversación y luego corta y vuelve a empezar, pero ahí uno puede tener acceso a el GPT-4. Entonces, simplemente descargar Bing e inmediatamente le va a salir a uno la opción para descargarlo y empezar a trabajar con ello. Eso, Perfecto. sí. Eh, bueno, muchas gracias a todos y a todas por asistir a este webinar. Estamos muy felices de que les haya interesado este tema de inteligencia artificial y aprendizaje y capacitación. Vamos a estar esta semana publicando este contenido en nuestras diferentes redes sociales. Así que muchas gracias Camilo, muchas gracias Federico y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por Muchísimas gracias. Gracias a Gracias. todos.